9 de la mañana, 39 minutos. Buen día, Julia Estrada, ¿cómo andás? Buen día, ¿cómo andan? Bien, ¿y vos? Cerrando el año ya, ¿no? Cerrando el año, ya estamos ahí, arañando. Sí, los estuve escuchando. Bueno. Me gustó la nota con Silvina Batakis. Sí, interesante, ¿no? Muy interesante la discusión con las provincias. A veces nos olvidamos que el federalismo significa cosas, no es solamente una consigna. Claro. Entre otras cosas significa que hay disputas económicas que también están en cabeza de los gobernadores y que la discusión de la progresividad tributaria los tiene que tener como protagonistas. Porque una parte importante de los impuestos a la propiedad dependen de los gobernadores provinciales. ¿Lo escuchaste ayer a Larreta en la conferencia de prensa cuando dijo que iba a seguir reclamando los fondos de la Ciudad de Buenos Aires para que haya más federalismo? Claro, todo muy coherente, ¿no? Muy lógico. Todo cierra. No, y además te escuché que precisamente le hacías el análisis a Batakis en relación a la paradoja de Larreta no sumándose al consenso fiscal porque no quiere subir impuestos, pero por izquierda subiendo impuestos que precisamente en el marco del consenso fiscal no estaban previstos. Claro. O sea, es absurdo. Y además es un absurdo que nadie lo pone sobre la mesa, digo, creo que es esta conversación que estamos teniendo ahora y algún otro, pero son de esas cosas que pasan y que quedan ahí a un costado como un análisis siempre secundario. Yo tengo acá enfrente la estructura de la recaudación tributaria de Argentina, dividida en lo que muchos tributaristas consideran que es la división más interesante o que mejor representa, que es impuestos patrimoniales, impuestos al consumo e impuestos a los ingresos. ¿Bien? Luego podemos considerar, en estas tres divisiones, que los impuestos a los ingresos y los patrimoniales son los progresivos y que los impuestos al consumo son los regresivos. ¿Bien? En esa división, después podemos agregar a la seguridad social, que no son impuestos, porque ya alguno me va a escuchar y se va a subir a la ola de que dicen que las contribuciones patronales son impuestos. No son impuestos, son ingresos tributarios. Y después está el comercio exterior. Argentina recauda por impuestos al consumo, el último dato realmente sólido al 2019 es el 48,3% de su recaudación total. El 48,3% son impuestos al consumo. Exacto, donde obviamente la estrella es IVA. Bien. Luego, los impuestos a los ingresos, en donde fundamentalmente este impuesto a las ganancias, explica el 18% de la recaudación total. Sí. Sí. Es decir, pesa pero menos. Patrimoniales, en donde tenemos todo. Cuando digo todo es bienes personales, que está en cabeza del Estado Nacional, y luego los patrimoniales o a la propiedad provinciales, por ejemplo, rural, inmobiliario y a las patentes, el automotor. Sí. 4,3% de la recaudación total. Claro, nada. De hecho, y cuando lo abrís, ese 4,3% de nuevo tiene el federalismo adentro, es decir, tiene la parte que le cabe al Estado Nacional y tiene la parte que le cabe a las provincias. O sea, el impuesto que pagan todos, incluso los que están fuera del sistema, porque cuando compran el pan pagan IVA, explica casi la mitad de la recaudación, y el impuesto que pagan los más ricos explica el 4% de la recaudación. Exactamente, sí. Pero además, cuando vas a ver la recaudación provincial a la propiedad, te da un número, voy a decirlo así a grosso modo, que casi el 80% se explica por el impuesto automotor. Claro. Básicamente, un distrito como la provincia de Buenos Aires percibe más plata por el impuesto que pagan los autos que por el que pagan los campos. No me cabe ninguna duda. Habría que ir a ver las proporciones, pero no me cabe ninguna duda que debe ser así. Sí, es así. Fue un dato que me pasaron hace un par de semanas en una reunión. Bueno, ahí está. Entonces, esta es la composición de nuestra recaudación tributaria. Este gráfico de torta imaginario que estamos construyendo, debería ser parte de una circulación del saber un poco más generalizada. El comercio exterior, los derechos de exportación, pesa, en el 2019 justo tuvo una suba importante, porque ahí Macri subió las retenciones, pero pesaba la mitad, 8%. Fíjense que los derechos de exportación tampoco son una fuente recaudatoria muy significativa como para que nos digan que en realidad hay objetivos recaudatorios y que con eso se frena la vocación exportadora de los empresarios de Argentina.
Bueno, nada, me parece que con este primer pantallazo tenemos ahí una cuestión para decir. Digo, los impuestos patrimoniales o a la propiedad y los impuestos a los ingresos son los impuestos que el mundo en pandemia dijo que tenían que aumentar, y los impuestos al consumo tienen que bajar. De hecho, las estructuras tributarias de los países europeos, y no estoy hablando de los nórdicos, digo, los europeos genéricos de Occidente, suelen tener una menor incidencia de los gravámenes al consumo y una mayor incidencia, sobre todo, de los gravámenes a los ingresos. Bien. ¿Por qué? Porque los patrimoniales, en general, digo, en las estructuras tributarias tampoco suelen ser altamente explicativos de los ingresos, porque se discute hasta qué punto son fuente recaudatoria en sí para financiar la totalidad del Estado. Son una fuente recaudatoria importante, pero en general donde más se recauda es en el impuesto a los ingresos, es decir, en un buen gravamen sobre flujo, no sobre stock. Sí. Ahora, los impuestos a la propiedad son fundamentales para evitar la mayor concentración del ingreso, que no para de crecer desde 1970 para acá. Habiendo dicho esto, quiero hacer una breve columna, un breve análisis sobre la cuestión de bienes personales para complementar. Yo la prometí el martes pasado y después el jueves hablamos del FMI porque, bueno, salió la revisión del fondo. En bienes personales, entiendo que ya algo habrán dicho, nosotros teníamos una facultad delegada por parte del Congreso Nacional con la Ley de Solidaridad al Poder Ejecutivo, para que el Poder Ejecutivo, en ese caso, subiera alícuotas. Y subió la alícuota para los que tienen bienes en el exterior en el 2019 de 1,25 a 2,25. ¿Bien? Eso estaba previsto extenderlo en el presupuesto 2022. Y fue una de las razones por las cuales, más allá del discurso de Máximo, que fue la excusa, frenaron el presupuesto 2022. Porque, entre otras cosas, no les gustaba que se pudiera volver a extender la posibilidad de que el Poder Ejecutivo decidiera sostener una alícuota de 2,25%, es decir, un punto más elevada para los que tienen bienes en el exterior. Dato, ¿quiénes son los que tienen bienes en el exterior en nuestra base de bienes personales en Argentina? Bueno, ustedes sabrán que tiene escalas bienes personales. Sí. En la escala más alta del impuesto, el 82% de los que tributan en esa escala tiene bienes en el exterior. Claro. O sea, no es un dato aleatorio subirle a 2,25. Bueno, eso fue frenado. Massa en su momento hizo un hilo de tweets muy aclaratorio respecto de la plata que se perdían todos, digamos, todo el Estado Nacional por no aprobar un presupuesto que entendía que tenía que subir a 2,25 eso. Y además el beneficio en términos cuantitativos. ¿Cuántas personas se benefician con la decisión de no permitir que se continúe cobrando 2,25%? Menos de 20.000 personas. Son menos de 20.000 personas. Claro. Bien, o sea, es la hiper mega archi concentración. Lo digo porque a veces hablamos de la concentración a nivel global y yo traigo datos de Piketty. Bueno, en Argentina es eso. Bueno, luego sí ocurrió que se aprobó una ley específica de bienes personales y logró los votos, que generó obviamente el escándalo en las propias filas, con el propio Tetaz diciendo que se equivocaron y demás. Sí. Y pasaron dos cosas ahí. En primer lugar, se incluyó un mínimo no imponible, que la verdad que es discutible, acá humildemente doy mi opinión, es discutible, en donde se sube de 2 a 6 millones de pesos el mínimo no imponible para tributar en bienes personales. Estaban 2 millones. Sí. O sea, es un puro y llano beneficio a la clase media. Sí. Muy similar, si querés, al de suba del mínimo no imponible en impuesto a las ganancias, aunque diría que es todavía más beneficioso que el de ganancias, porque este es directamente a la clase media alta, digo, al que tiene propiedades. Lo digo porque este pasó, y digo, y después en la lista de cosas que también el Frente de Todos se esfuerza para poder mostrarle a la clase media que gobierna para todos, esto queda casi como un derecho adquirido. Bueno, se subió. Hay una parte muy importante, que básicamente son 573.000 personas, sobre una base de bienes personales que tiene 956.000 personas, que dejan de pagar. Claro. O sea, hay 500.000 de personas que por la modificación de la semana pasada deja de pagar bienes personales, que es el impuesto más progresivo que tiene nuestro sistema tributario. Es clase media alta para ser justa. Y además
se aumenta el valor exento de la vivienda. Esto, en todo caso, sí, esto me parece bien. Digo, para los que tienen vivienda única, esta fue una decisión que de hecho la impulsó Pichetto en su momento, si no me equivoco fue en el 18, que antes no había en bienes personales la posibilidad de eximir la vivienda única, todo contabilizaba para el mínimo no imponible. Bien. Ahora la vivienda única si pasa de 18 millones de pesos a 30 millones de pesos, si tiene ese valor queda exenta. Por encima de ese valor empieza a pagar bienes personales, ¿bien? Bien. Y por lo que uno tenga por encima de esos valores, ya sí, obviamente, paga bienes personales. Y además se estableció que bienes personales aumenta por IPC. Es decir, hay una actualización automática que se prevé para el impuesto para hacerlo incluso más previsible. Lo digo porque todos estos cambios para el impuesto a la propiedad, digo, son cambios que se deberían defender. Claro. Desde estos sectores, ¿bien? Y además, en relación a las alícuotas, se logró, sí, que se cobre 2,25% para los que tienen bienes en el exterior, y además se logró algo que pocos mencionaron, que es una segmentación en la escala general. La escala general vieron que iba hasta 1,25. Bueno, ahora más de 100 millones de pesos, 1,5, más de 300 millones de pesos, 1,75, y después sí, a bienes en el exterior, 2,25. Es decir, se hizo una pequeña progresividad adicional a la escala, que yo entiendo que va a proporcionar algo más de recaudación, no está estimado en cuánto, pero que me parece bien, en principio. Un dato, no hay más de 20.000 casos, así como dije que había cerca de 18.000 casos en realidad que tienen bienes en el exterior. Bueno, no hay más de 20.000 casos que tienen más de 100 millones en la base de bienes personales. Claro. Bien, que es la alícuota de los que van a pagar 1,5%, más de 1,5%. Okay. Y los que tienen más de 300 millones de pesos en bienes personales, no tengo el dato, pero deben ser muy pocos, todavía menos. Los de la puerta de las grandes fortunas más o menos, más o menos 10.000. Bueno, personas. Es coincidente, por eso muchos se quejaban. Sí. En realidad es un poco más amplio esto que grandes fortunas, pero cuando vamos a estas escalas, más de 300 millones, más de 200 millones, son pocos. O sea que toda la modificación benefició a un sector de clase media que está un poquito arriba y les va a hacer pagar un poquito más a los más ricos. El tema es si eso balancea. Sí, se logró corregir uno de los errores más graves que tenía la no aprobación del presupuesto, una de las consecuencias más graves, más que errores, que tenía la no aprobación del presupuesto. Eso es altamente positivo. De hecho, en un momento conversamos cuando apenas se rechazó el presupuesto sobre lo grave que era que no se pudiera sostener el 2,25 a bienes en el exterior, a las personas con bienes en el exterior, y se introdujo una reforma muy beneficiosa para sectores de clase media alta, que quizás hay que vender un poco más, digo, ya se hizo, ya está, se aprobó, y hay que vender un poco más. Una cosa, la escala, digo, el 2,25% para bienes en el exterior quedó sancionado por ley. Bien. O sea que nos obligaron a hacerlo mejor que antes. Bueno. Porque antes era facultad delegada. Sí. Y eso tenía un vencimiento. Con lo cual ahora, encima Cambiemos se quedó con un impuesto que quedó por ley en 2,25. Y quiero decir una cosa, es la primera vez en la historia argentina, con la facultad delegada del 2019, que en Argentina se diferencia cobrar distinto al que tiene la plata afuera o los bienes afuera que el que lo tiene adentro en Argentina. Claro. Y ese hito, que fue uno de los hitos que destacan todos los tributaristas, hay que sostenerlo, porque no puede valer lo mismo tener la plata afuera y pagar lo mismo en bienes personales que tenerla acá. Antes era así. Claro. Bueno, ahora lo podemos diferenciar. Bueno, ojalá vayamos. Bueno, vamos a discutir mucho este año impuestos a la propiedad. Totalmente. Bueno, Juli, feliz año, ya no nos vemos. O sea, no nos vemos el jueves. Sí, se me empezó a cortar, hablamos el jueves. Se le está cortando la comunicación. Ok, dale, nos vemos el jueves, beso grande.